está usted? Buenos días, tenga este jueves lluvioso, un jueves, madre, de repente cambió, ayer muy, ventoso, ¿no? muy, pues fíjate que llovió, sí llovió. Ah, sí. En la madrugada estuvo. Pero fue un chubasco, ¿no? Un chubasco, ¿no? Hay preocupación porque esta temporada del norte traiga poca agua. La sequía va a estar fuerte, dicen que en este periodo. Esperemos que se equivoquen como a menudo sucede. Pero son pronósticos, Kinder, no quiere decir que sean hechos, son pronósticos. Yo quiero subrayar que cuando la gente de la ciudad dice mal tiempo, hay mal tiempo, para la gente de mi pueblo es buen tiempo. Es buen tiempo. Toda el agua que caiga es digamos que sagrada, es vital literalmente. En la ciudad pues no sirve de nada. Por cierto, a veces decimos, llueve más en Mérida que en Vaca o cualquier lado. Es normal. Pero no es casualidad. No. Mi teoría es que, como he leído alguna vez en textos, ya no me acuerdo dónde, en Santa Ana, en el barrio de Santa Ana, había un cacique que controlaba toda la zona, con el cual los españoles arreglaron para que dominen a los indios y puedan... baila mejor el de allá. Y esa zona de Santa Ana era fuerte productora de maíz. Es decir, los centros de población mayas, como hacían también muchos españoles, los levantaban donde había un buen régimen de lluvias. No había riego ni nada que se le parezca. Entonces, pasaron los tiempos, desaparecieron las mismas, desaparecieron casi los indígenas. Pero el régimen de lluvias en ciertos lados sigue siendo el mismo. Bueno, los indígenas de ese tiempo no han desaparecido. Acuérdate que el INEGI reporta que en este estado el 65% de la población se asume como maya. Sí, ahora, Freddy, con todo respeto para los que se sienten mayas. Y uno que otro afromexicano. No hay un mestizaje. No, estamos hablando de datos estadísticos en relación a elementos culturales que todavía se establecen en todas las estadísticas. Sí. Y los internacionales. Mayas puros. No estoy hablando de mayas, puros no hay nadie de ningún lado, ni los de aquel tiempo eran puros, porque había una cantidad de gente que había venido del altiplano. Pero se hacen muchas barbaridades en nombre de las razas. Pero no ese es el asunto es que todavía hay muchos mayas en ese estado. Y cosas como, por ejemplo, gente que quiere publicar la jornada maya, que no sé qué pasó, si ya dejó de salir o si ponía su contraportada en lengua maya. Ahora, el detalle es que uno que habla español y lee, pues sí lo va a entender, pero el problema del hablante, del maya hablante, es que no lee periódicos. Entonces, ¿qué chiste tiene eso? No hay. Y cuando dicen, vamos a devolverle las tierras a sus dueños originales, quieren decir que se los van a devolver a los mayas, pero los mayas eran esclavos, eran gente sometida por sus caciques. Los mayas que fueron esclavizados, eran esclavos. Pero no lo que único que pasó es que... Antes de llegar los españoles no eran esclavos, eran los dueños. Los dueños, los caciques fueron sustituidos los caciques mayas por los caciques españoles. O sea, ¿a quién le vas a restituir la tierra? Había un régimen de gobierno también entre las comunidades mayas. De uso de la tierra. Y efectivamente, además, también había jerarquías entre los mayas. Lo que pasa es que tú te quedas en lo de los españoles. Bueno, tienes razón, porque tú eres de ese pueblo, entonces está bien, es tu derecho, pero la historia es otra cosa. Tienes que aprender la historia. Lo que yo creo es que no puedes, por ejemplo, juzgar a tu padre con los parámetros actuales. Tienes que juzgar a tu padre con sus circunstancias y la forma en que vivieron. Y entonces ahora se juzga a los mayas que vivían en ese entonces como si, con los parámetros de ahora, ¿no? Como si existieran los derechos humanos y no existían. Yo creo que los derechos humanos han existido todo el tiempo. Lo que pasa es que no estaban regulados. ¿Alguien vio recientemente la serie de Cortés? No. Ahí hay un diálogo donde el cacique maya, azteca, explica por qué hacían sacrificios humanos, ¿no? Porque creían en dioses. Creían en sus dioses, sus costumbres, era algo que no podían dejar de hacer porque así los habían enseñado. Eso chocaría con cualquier creencia actual, ¿no? Creo que muchas veces los que defienden a la cultura maya pierden un poco la proporción de las cosas y resultan más papistas que el Papa. Bueno, es una cosa diferente defender la cultura maya y otra cosa es asumirse como tal, que es mi caso. Yo soy maya. Bueno,
Yo soy maya. Ajá. ¿Quién me lo discute? Eso digo yo también. Eres maya de Jopelchen. Sí. Yo soy Peraza Cumán, mestizo, una cruza de apellido español y apellido maya. Bueno, ya tú asúmetelo como te lo consideras. Yo me asumo como mexicano. Yo incluso culturalmente me siento porque yo viví de eso. Yo viví en eso, en la cultura. Yo crecí en una población de menos de 300 habitantes. ¿Y el apellido Sosa, Freddy? Pues un apellido que le impusieron a mis abuelos maternos. Pero tú No también sabemos, eran mayas. Sí, pero eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que incluso en algunos otros estados no existen los apellidos indígenas. Por ejemplo, Oaxaca, ahí la gente compra sus apellidos. Te podían imponer el apellido de tu dueño, ¿no? Sí, claro, que además lo comprabas porque te daba estatus, ¿no? Sí, era la forma en que se hacía. No, pero y aquí afortunadamente se conservaron los apellidos. Aquí, pero además necesariamente hubo la interrelación entre las culturas y bueno. Fíjate que, por ejemplo, mucha gente dice, aquí hablaban de los turquitos, decían en algunos lados, y era la gente que venía del Líbano, entraba con pasaporte efectivamente turco, así es. Y muchos de ellos cambiaban el apellido. Y así vemos gente que los ves y tienen rasgos sirio-libaneses y se apellidan González, se apellidan Hernández, se apellidan Martínez. Sí. Pero era la manera de cómo ellos podían en ese momento acceder de manera más sencilla. También se casaron, ¿no? Se casaron con gente de aquí. Claro. En ambos casos, ¿no? Hombres, estaba yo yendo hoy en la mañana a esta muchacha Harp, que es de Oaxaca, que ya elevaron a rango constitucional, lo que te comentaba yo a la entrada, ahora que venías, de la descendencia africo-mexicana. Sí, como... y en la entrevista que le daba dando a Ciro Gómez Leiva en la mañana, que explicaban que van a haber unos festivales afromexicanos en diferentes partes. Ella hablaba de un circuito que incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas y la zona de Tabasco, que era eso es porque en el Pacífico llegaba la nao de China, por ese lado, llegaban asiáticos. Y ella dice que, por ejemplo, José María Morelos y Pavón era descendiente de negros. Habla de que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, era negro. Claro. Habla de ¿cómo se llama? De una serie de personajes importantes en la revolución, en la independencia de México, que eran afrodescendientes. Y comentaba lo que estamos platicando ahorita, que como no había una regulación ni un estatus constitucional para ellos, cuando venían los censos, decían, a ver, ¿tú cómo te llamas? Fulano de tal. ¿De dónde eres? De tal lado. ¿Eres una comunidad? ¿Y cuál es tu lengua materna? No, pues yo solamente hablo español. ¿Y cuál es tu lengua indígena? No, pues no tengo ninguna. Y probablemente entonces, ¿por qué te asumes tú como que eres un afrodescendiente? Bueno. No, pues te voy a poner en esta casilla. Y los mandaban a otras casillas que ha pasado también a la hora de que hacemos el recuento de nuestros aborígenes, los nuestros, los nativos mexicanos de diferentes zonas, los yaquis, los seris y todo este tipo de gente, que si bien es verdad, hay mucha gente que, educadas como presumimos, los discriminamos porque no entendemos que el origen de esta persona no solamente es el apellido, el nombre o el lugar donde nacen, sino es además un tema de cultura. Claro. Y es un tema mucho más profundo. Y además, constitucionalmente está elevado a rango la diversidad cultural y lingüística de ese país, ¿no? Entonces todos tenemos un lugar en esta sociedad, claro, independientemente que también todos somos mexicanos. Así en el caso de no de la península, en el caso de Yucatán, todos somos yucatecos, pero también podemos ser mayas, la mayoría, pero también hay otras poblaciones que están viniendo, ¿no? Hay y la idea zapotecos, por ejemplo, hay una colonia que se llama Oaxaqueña, que ahí viven zapotecos que son de origen del ejército, que llegaron hace muchos años soldados. Los famosos huaches. Y la idea es que no haya discriminación.
evidentemente. O sea, tenemos que entender la diversidad, que además eso le da riqueza a una sociedad. No recuerdo el autor, pero asistí en una ocasión a la presentación de un libro que un investigador, creo que de la Guardia, no recuerdo, del Hideo Noguchi, hizo sobre la raza negra en Yucatán. Queda poco rasos, decía él, pero hubo población negra. Jorge Victoria, no era Jorge Victoria. Creo que sí. Doctor Jorge Victoria. Sí, hace como 5 u 8 años. Fíjate que mi madre... Muy documentado. Mi madre es nativa de Villahermosa, de Tabasco. Ella nació en la calle Zaragoza, ahí en el centro de Villahermosa. Y ella me cuenta que mi abuelo, Pancho Carballo, era un tipo con características negras. Era un tipo que tenía Se va a playa todavía. Sí, y me cuenta que su abuela, o sea, mi abuela materna, la abuela de mi mamá, de mi bisabuela materna, se llamaba Herminia Compain. Y me dice que era una francesa de ojos azules, preciosa, casada en aquel momento con este señor Pancho Carballo, que también era precioso y todo lo demás. Seguramente era un hombre alto, porque esa raza se distingue por su fortaleza. Y me dice mi mamá que a diferencia de lo que nos pasa ahora, allá la gente los trataba con respeto y como se trataba todo el mundo. Como se trataba normalmente todo el mundo, ¿no? No había la idea esa de la discriminación. La cuestión era económica. Mi abuela materna, se llama Asunción Carballo Compain, le decían Chuncha Carballo, era muy morena porque le había predominado las características de su papá. Cuando mi mamá llega, estoy hablando mi mamá tiene 93 años, tengo la fortuna de que todavía viva. Cuando mi mamá llega hace 70 años con el pretendiente que tenía, que era un cubano, y mi abuela le dice que ella no iba a permitir que se casara con un negro. Uh-huh. Y mi mamá entra en un choque, ¿no? Y dice, pero si yo crecí con un negro y crecí con una güera y aquí habíamos de todo, dice, ¿por qué te pones tú? Y le expliqué yo a mi mamá, le dije, mira, mi abuela era una mujer muy ignorante, pero que además estuvo muy sobajada porque se casó sin permiso del papá. Entonces, ese era pecado capital en aquella época, ¿no? Entonces, todo ese rencor y todo la hizo ser una mujer muy, pues muy poco compasiva. Pero yo creo que qué bueno que se visibiliza a ese grupo étnico en México, los afromexicanos, porque habían sido, o sea, si a nosotros nos ha ido mal, a los demás pueblos llamados indígenas en este país, que somos muchos, nos ha ido mal. Los rarámuris. A ellos les ha ido peor. Se les ignoraba simplemente. Sí, y todos se nos ha ignorado, pero a ellos peor, se les ha discriminado más. Yo creo que en ese sentido es correcto que se les incluya, porque ahora hablamos de indígenas y afromexicanos. O sea, como una parte especial, pero que somos lo mismo. Tenemos y probablemente... De igual manera con la lengua. Las lenguas ahora son lenguas nacionales. Hay una ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos. Que eso fue el programa de las mañaneras de hoy. Sí, si no hay ninguna lengua oficial en este país. Todas las lenguas tienen el mismo valor. Claro. Son lenguas nacionales. Prevalece el castellano, obviamente. Incluso sirve como enlace entre las otras lenguas, porque como el inglés. Como él decía hace un ratito, la gente no escribe, pero porque se ha dejado de escribir. En una época de la colonia, los franciscanos se preocuparon mucho por la escritura, porque la lengua maya se convirtió en lengua franca, para que tú pudieras solicitar algún tipo de requisito o de trámite al rey. Tenías que escribirlo en lengua maya, había gente especializada para escribir los oficios. Y los franciscanos en una época se ocuparon de fundar escuelas para enseñar la lengua maya en su escritura, y el español hablada también. Y escritura. Y el español también. La maya, particularmente la maya, porque era lengua franca. Entonces, eso cambió con los cambios económicos, socioeconómicos, cuando se, digamos, en el caso de Yucatán, particularmente, cuando se moderniza la economía con el auge del enequén, entonces empieza a imponerse la lengua castellana como hegemónica, inicia la escuela, etcétera, y se va perdiendo el uso de la lengua. A menos que... Porque tiene la historia, la lengua maya, era una lengua franca, todo el mundo tenía que hablar maya. ¿Por qué? Porque el comerciante para ir a comprar el cochinito al pueblo tenía que hablar maya, pues si no podía hacer el maíz. Tenemos poca memoria con los idiomas. Pero es un patrimonio intangible. Sí, tenemos poca memoria porque, primero que nada, creo que la discriminación
está en todos lados, y probablemente los mestizos mayas discriminaban a los negros, así como los blancos discriminaban a los mayas, ellos discriminaban a los negros. Pero tenemos poca memoria en cuanto a las lenguas, porque acuérdense, tú te acordarás, Freddy, que antes lo que se enseñaba en la preparatoria era francés. Y ya ahorita nadie se acuerda que se enseñaba francés, el inglés es la lengua universal. Yo cuando estudié preparatoria, yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, y recuerdo que cuando iba yo a cursar la secundaria en la Ciudad de México, había una disyuntiva. Me iba yo a una secundaria en la que hablaran inglés como idioma adicional, o me iba yo a otra escuela. Ambas me quedaban equidistantes, por eso era la duda, ¿no? Había otra que el francés era el idioma oficial de la escuela, ¿no? Entonces ahí... la lengua extranjera que se enseñaba. Exacto, la disyuntiva de a dónde ir, ¿no? Pero yo no recuerdo que en ninguna escuela en la que yo haya cursado, al día de hoy, voy a cumplir 57 años en marzo, que me hayan dicho, ¿por qué no vas a esa escuela que enseñan zapoteca? O esa enseña que enseñan maya. No iba a tener provecho para ti. Pero es que no se enseñaba, no se ha enseñado. Es más, todavía no se enseña. Acaban, en el caso de Yucatán, el Estado de Yucatán acaba de aprobar el año pasado, a finales del año pasado, una reforma a la ley de la educación donde se establece la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua maya. Todo eso que hemos visto durante muchísimos años de la educación indígena es una farsa, es una comedia, que se ha usado nada más ese sistema de educación indígena para castellanizar a los niños que hablan maya en las poblaciones. Es que siempre mucho hablante de maya, y eso nos ha hecho perder la lengua. Los grupos. Y el asunto es que a la lengua, como todas las lenguas, la lengua nuestra, la maya, es un patrimonio intangible de la sociedad. Sí. Tenemos que cuidarlo, yo digo. No solo porque yo sea maya, sino yo creo que es un patrimonio cultural intangible. Hay un estudio que hicieron las Naciones Unidas en el tema de las comunicaciones. Y en un rango particular, subraya las Naciones Unidas que en todas las poblaciones donde entra el teléfono celular, la gente habla del idioma dominante, habla a través del celular del idioma dominante. Y pone como característica definitivamente exclusiva de Yucatán, que en Yucatán el estudio arrojó que la población maya hablante habla por celular en maya. En maya y escribe en maya, los que pueden escribir. Sí. El problema es que la escritura no se estableció correctamente. Apenas en 2014, con mucho esfuerzo, se estableció la norma de lectoescritura de la lengua maya, mayatán. A mí me parece en 2014, entonces esa norma es una norma que se construye en los 3 estados de la península, porque no hay maya de Quintana Roo, maya de Campeche y maya de Yucatán. No hay. Es una ni sola maya de lengua. Guatemala. No debería, es una sola pero hay modismos. No hay modismos, es una sola lengua porque somos los mismos. Claro. Ustedes tienen más de 20 dialectos y no hay dialectos. La lengua maya es un idioma. Es un idioma, pero tiene varias variantes. No hay variantes. No hay variantes. El Tzeltal es otro idioma. La familia mayanse tiene más de 25 idiomas. Está el Tzeltal, el Tzotzil, el Tojolabal, el Quiché. No son lenguas mayas. Son lenguas, pero son idiomas, no son dialectos. Son idiomas, tienen su propia estructura. Nadie dice que sean dialectos. Conjugación de verbos y todo el rollo. Y por eso, por ejemplo, en Guatemala hay varios millones que hablan el cachiquel. Varios millones. Es una forma de la lengua maya. Es una lengua, es un idioma de la familia mayanse, como el caso del castellano, que es la romance, que es el francés, el portugués. Yo también crecí en un pueblo, Freddy, y me acuerdo cómo mis tías contaban un chiste, uno de los que recuerdo, que había otros, cómo una persona iba de visita a otro lado, y cuando le preguntaban si estaba agria su comida, ella decía que no, y le ponían más agrio. Pero en realidad lo que esa palabra dice significaba salado. ¿No? Y le dejaron salada su comida porque no sabía que en ese lugar se dice diferente. Lo que quiero subrayar es que la lengua maya tiene variantes. No. Los estudios lingüísticos saben que es una sola variante. Es la única lengua de ese país que tiene una sola variante. El náhuatl, que son 1.200.000 hablantes de náhuatl, tiene 23 variantes. Son 23 idiomas. Cada variante se considera como un idioma porque tiene su propia estructura. Reescribiré lo que sé porque sí sabía que era más de 20. Entonces, aquí el fenómeno del centralismo nos ha impuesto que tenemos que decir que los náhuatl
los del centro son la primera lengua indígena, pero no es cierto. No es cierto. La primera lengua indígena es la maya. Por el número la de maya por el en número. la península, que es Mayatán, por el número somos más de 800,000 hablantes. Por eso, por el número dicen que es como primero. 1.800.000 que nos asumimos como mayas, por el número. Pero en el caso del náhuatl hay varias lenguas náhuatl. Hay la náhuatl, la lengua náhuatl de la montaña, la lengua náhuatl del centro, del altiplano. Y en el caso de los del cerro no se entienden con los de abajo. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, ahí bueno, ahí hay otras lenguas, ¿no? Sí. Están los zapotecos, los mixtecos, los que hablan de 300 y tantas, ahí sí dialectos. No tengo bien no. Todas son lenguas. Todas son lenguas. Todas son lenguas. Dialecto se estableció como una manera despectiva de señalar a las lenguas. Yo me quedé con... Se referían más bien a variantes de la lengua. Yo me quedé con la idea aquella de que la lengua es la que tenga una estructura bueno, si hasta el español tiene variantes, no es el mismo español que hablamos en México que hablan en Argentina. Allá ya le aceptó la Real Academia Española que hablen de vos, que digan, no sé, tú no haces esto, tú haces aquello, y está autorizado. Hasta pero la lengua. No es el mismo caso de la maya, te voy a explicar por qué, porque somos los mismos. Los que nacimos en Pelchén vivimos en Mérida, los que nacieron en Campeche viven en Cozumel, los que nacieron en Cozumel viven en Campeche. Es nuestro territorio natural. Estamos en todas partes nosotros los mayas. Esa es la situación particular de la lengua maya. Yo no sé de las otras lenguas. Y el español, el español, bueno, el español en España también tiene variantes. No, pero en este caso, las diferencias son exclusivamente en cuanto a la pronunciación de tipo de corte fonético. ¿Por qué? Porque un argentino que dice pocho nunca escribe pollo, escribe pollo, como nosotros. Sí, claro, sí, claro. Porque hay una norma, hay una regla, hay una aplicada por la Real Academia de la Lengua Española que es obligatorio para todos. El territorio que hablaba maya era muy grande. Y es como dice... de Tehuantepec hasta casi toda Centroamérica. No, pero había otras lenguas. Y era natural mayas. Que hubiese variantes por regiones. No. En esa región de la península se asentó la lengua maya que tiene su historia. Es de 1600 años antes de Cristo, que se entiende que se fundó esta lengua, mucho antes que el castellano. Entonces... Y la lengua más antigua aparentemente es puede ser la Tenec o el Man, que tiene aproximadamente 300, más de 3,000 años antes de Cristo, que se empezó a hablar, que integran la familia mayense. Esa es la historia lingüística de nosotros los mayas. Pero además en todo ese territorio, porque es una sola civilización, ya te cambié el tema, en todo ese territorio que es una sola civilización, se establecen lenguas francas, así como ocurrió en el tiempo de la colonia, que se establece como lengua franca la mayatán, nuestra lengua. En algunos tiempos se establecen las lenguas francas, esta que ahora le llaman yucatecana, o la cholana, que son dos lenguas que sirvieron para la estructuración de la escritura jeroglífica. Entonces, las únicas dos lenguas de todas esas 25 que tiene la familia mayense que sirvieron para la construcción de la escritura jeroglífica es precisamente la cholana y la nuestra, la mayatán, que le llaman yucatecana. Yo recuerdo un tema muy rico, muy sí, entonces lo que pasa es que ahora se están haciendo los esfuerzos para que, bueno, por lo menos ya existe una norma que se construyó, dio mucho trabajo construirla, como 5 años, donde participaron académicos, lingüistas, todo mundo de los 3 estados, y se conjugó el esfuerzo y otra cosa hizo la norma. Otra cosa se ha aplicado. Otra cosa en que se ha hecho un esfuerzo y tampoco se termina de definir es el hecho de que, por ejemplo, se escriba, yo soy partidario de que se haga así, se escriba como se pronuncia, no como lo escribieron los primeros investigadores que eran ingleses y alemanes. Por ejemplo, Caucel, ¿no? Que decimos Cauquel. Y el colmo de la disparidad es el puerto de Quintana Roo, Mahahual. Los quintanarroenses, o de otro lado, Mahahual con 2 H's. Pero es imposible porque ¿cómo lo van a decir otras personas? Yo veía antes de esos inventos que ja era con J, igual con una H, que no sé para qué sirve, pero la pronunciación es Mahahual. Se escribe Mahahual con 2 H's, ¿qué estás haciendo?
No, lo que pasa es que no había norma de escritura y hay una norma, hay que aplicarla como lo mismo que con la obligatoriedad de la enseñanza, ¿no? Claro. Hoy es una tarea grande para el gobernador, cómo va a implementar esa obligatoriedad. Y no es lo mismo que cuando una persona te dice es que fuimos al Sahara y hay una que te dice es el Sáhara. Y las dos maneras pueden ser correctas. Lo que pasa es que depende también hay dos intereses por los cuales se cambian las cosas en la educación. Una es la cuestión cultural y la otra es la cuestión económica. Si en una escuela te enseñan maya, lo hacen con fines culturales ahora. Si te enseñan inglés es con fines económicos. Los grupos dominantes son los que evalúan qué les interesa más y pues eso tienes que aprender. Pero bueno, es cultura o economía. Vale la pena hacer el intento de reconstruir lo ideal sería recuperar con la obligatoriedad de enseñanza de la lengua, porque además las personas que hablan dos idiomas tienen un mayor desarrollo. No, y las que hablan y tienen la facilidad de aprender más idiomas. Por eso se enseña el inglés. Lo valioso de esa iniciativa que ya se aprobó y que ahora tendrá que implementar el gobierno. Y el inglés es muy, la estructura del inglés es muy sencilla. Digo, es muy fácil de asimilar. Tú ves a los americanos que llegan y aprenden con mucha facilidad la maya. La lengua maya la aprenden con mucha facilidad. Y tú mandas la persona más importante que enseña lingüística en la Universidad de Berkeley es un maya. Aquel señor que da clases en la sí, me acuerdo, era el apellido, ya me acuerdo, un gordito. Sí, ese es el personaje más y ya se quedó a vivir ahí. Y dices tú, bueno, la verdad es que se me hace hasta cínico que en otros lugares estén tratando de abrevar más lo que nosotros tenemos aquí a la mano y nosotros sentamos un desdén por ello. Nosotros le damos prioridad a la subsistencia, todavía estamos subsistiendo. Hay en cambio culturas o países que tienen resuelto la cuestión económica y le dan más en nuestro caso, por eso también ha habido el desplazamiento, porque entonces tú cuando hablas solo maya, si llegas a trabajar, pues simplemente no te van a dar trabajo porque no te van a entender. ¿No? Entonces te obligan a hablar el castellano. Pues no está mal, puedes hablar las dos cosas. Así es. Tú que eres académico, no sé si sigues en la cátedra, pero sabes muy bien que hay muchas becas disponibles internacionales con solo que sepas inglés. Desgraciadamente no todos les meten ganas a aprender bien inglés, pero son oportunidades tremendas. La otra vez cuando... no me acuerdo qué pasó en Estados Unidos, estaban hablando de una yucateca que era traductora en las Naciones Unidas, de la que nadie sabía como 8 o 10 idiomas, ¿no? O sea, todavía no valoramos tanto aprender otro idioma, y el que te puede abrir las puertas en cuanto a cuestiones económicas, tecnológicas, científicas y demás, es el inglés. Ahora, maya te abre puertas a la cultura. Va a ser el chino. Pero también el chino. También el chino ahora. Es la primera potencia del mundo. ¿No? Antes y después del coronavirus. A ver, ya está sabrosa el tema maya, pero tú qué traes ahí. Bueno, de los puntos importantes que vimos en la mañana revisando medios electrónicos y también impresos, está la noticia sobre la aprobación del Congreso local de la muerte civil para los funcionarios que sean sorprendidos en corrupción, en corruptelas. Una muerte civil, el término está medio fuerte, que a ver si no es uno de tantos buenos deseos que se han aprobado, porque leyes nos sobran. Cementerio va a ser este estado. Bueno, la reinauguración del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, después de una buena lana que se le invirtió y que nos da a pensar cuán necesario era invertir en el siglo XXI, cuando tenemos el Centro Internacional de Congresos subutilizado y el Palacio de la Música también. Una de las exigencias que te imponen desde el centro para poder ser sede del tianguis turístico es que tengas 20... El Centro Internacional de Congresos no cabe. No cabe. No, hombre, imagínate. No es tan grande. Cuando hagan uno grande y el lío de estacionar. En ese cuidaron no solamente en tener los metros cuadrados suficientes como para poder cubrir esa exigencia, sino que en la parte de al lado hicieron un edificio de estacionamiento completo. Y me imagino que habrán mejorado la conectividad. 23,000 más, 20,000 metros cuadrados. 23,000 metros, porque 21,000 metros era el mínimo. 10,000 tenían y le pusieron 23. Bueno, pues ojalá que se aprovechen todas las obras.
Terminó el carnaval y dicen ahora que es imposible ya cambiarlo de lugar. Ya no veremos el carnaval de imágenes bonitas que se veían en el Paseo de Monteo con todos los daños que eso causaba. Y la competencia con Progreso se está generando una nueva relación de los yucatecos con los carnavales. También una noticia que llama la atención hoy es que según las investigaciones, el policía el que tiró la granada, que tiró la lata de gas, lo hizo por su propia decisión, nadie se lo ordenó. Muchos no creen esa versión. Vimos videos en los que un tipo con apariencia de oficial se acerca a hablar con él y le dice que se vaya, ¿no? Pero bueno, les quieren dar carpetazo al asunto, me parece. Otra noticia que yo creo que lo único que nos sirve ese intento de represión es para demostrar la pequeñez de la autoridad que tenemos que antes de negociar. Bueno, ahí tiene una próxima oportunidad, el 9 de marzo y otra marcha. Pueden afinar sus latas de gas. Parece que antes del 9 de marzo va a haber... El 8 hay una manifestación. El 1 hay una acá también, 1 o 2 de marzo. Están preparando otra. La del 2 de marzo es porque mi cumpleaños, ¿sí? Va a haber una manifestación popular. Bueno, en el plano nacional, ahora resulta que Osorio Chong también está embarrado con el caso de Brecht. Todos están metidos en ese caso porque fue dinero con el que se financió la campaña de Peña Nieto. Otra noticia importante, yo la veo muy importante de nivel nacional, es que el Banjico baja su proyección de crecimiento para este año. Pero tú porque eres neoliberal y por eso. No. Mira, mucha gente minimiza el tema económico, pero el desempleo, una persona que pierda un empleo es un drama. El INEGI sacó datos hoy. Y todos los datos que saca el INEGI hoy. Al 1.8 y lo bajaron del 0.5 al 1.5. Al 1.5. Para el 2021 la misma historia. Y estamos empezando el año, todavía puede bajar más. El INEGI sacó hoy una serie de datos donde ratifica y consolida ese deterioro económico porque bajaron en empleos, bajó la inversión bruta, bajó todo. Hay una caída impresionante como nunca se había dado del 12% en tema de la construcción. A lo mejor no nos impactan mucho esos pequeños datos de 0.1%, ¿no? A la gente común, ¿no? Pero no detrás de esos pequeñísimos hay datos muy está el salario de mucha gente. Hay un problema muy serio del desempeño económico de un país. Claro, y que tiene que ver con cada persona. Cuesta mucho trabajo recuperar eso del menos 0.1 que tuvimos. Bajó del 2 al 0.1. Es un golpe enorme para la economía porque además va a tardar muchos años. Déjenme les cuento 4 meses en recesión. Déjenme les cuento los de Pemex. Las pérdidas de Pemex crecieron de manera alarmante. Durante 2019 Pemex perdió 346,135 millones de pesos, 91.8% más que en 2018 cuando registró pérdidas por 180,419 millones de pesos. Los ingresos de la petrolera cayeron 16.51% al pasar de 1,681,000 millones de pesos en 2018 a 1,403,000 millones de pesos en 2019. Lo que quiere decir con todo eso es que Pemex está mal y le puede ir peor. Por eso y le siguen metiendo dinero. Un día yo lo conversé con una persona que tiene que ver con la cuestión del desarrollo de energías alternativas aquí en Yucatán. Por eso preocupa que hace como un mes López Obrador dijo un día, vamos a apoyar todos los proyectos de generación de electricidad verde, sana, eólicas o fotovoltaicas. Al día siguiente fue una celebración de la cuestión petrolera, no recuerdo qué. 18 de marzo, y dijo, ya pasó. Y dijo él que se le iba a meter todo el empuje a CFE, a Pemex para que vuelva a ser el eje de la generación de energía eléctrica. Y por eso está estancada la creación de empleos. Acaba de anunciar. Porque los que tienen dinero dicen, un día me dice una cosa y otro día me dice otra. No. Acaba de anunciar Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, que le pide al sindicato no intervenir en el Consejo de Administración de la empresa a cambio de regresar a los trabajadores a las generosas condiciones de jubilación que tenían antes del 2016. En el marco de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, Bartlett ofreció regresar al esquema de que permitía la jubilación a los 25 años de servicio y 55 años de edad a 30 años de servicio sin límite de edad. Actualmente se pide para la jubilación 30 años de servicio. Yo lo que no entiendo es
si nos están hablando que tenemos un grave problema con el tema de las pensiones, si nos están explicando que tienen que subir la edad para que podamos medianamente tener una jubilación y una pensión digna, este señor, con una mentalidad netamente política, quiere hacer a un lado a los trabajadores que participan en la toma de decisiones de la CFE, a cambio de darles más canonjías que solamente van a encarecer mucho más el tema de pensiones. Dices, ¡qué bárbaros! No estás mencionando, perdón, el hecho de que hay déficit de energía eléctrica en prácticamente todo el país. En Yucatán hay un déficit, hay déficit también de gas natural. Estamos en desventaja respecto a otros estados para traer inversiones. Y vamos a gastar más en esos tipos. Lo verdaderamente complicado, además, es que yo cada día, creo que quienes tenemos la obligación de leer, y no obligación con la gente, sino hasta con nosotros mismos. Cada día que abrimos el periódico o que escuchamos noticias, estamos mucho más preocupados que el día anterior. Sí. Anoche yo me quedo de a cuatro cuando escucho que proponen al señor Ackerman como uno de los validadores de los que van a solicitar ser consejeros del IFE, del INE. Y dices tú, bueno, el argumento que el presidente nos tiró en la cara todo el tiempo es que el INE era parcial, que el INE estaba conformado por grupos de personas que tenían una afiliación, que tenían un interés. Sí, y hoy que nos dice que nosotros lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar porque vamos a poner a los que nosotros queremos, porque son los que son simpatizantes de nosotros. Y dices tú, y bueno, no nos dijo que iba a ser diferente ese tema. Era lo mismo que hacía el PRI y el PAN. Es que es lo mismo. Mira, ahorita hay un problema grave, el tema de Morena y las elecciones internas y la conformación de comités y demás en Juárez está atrayendo la atención nacional. Morena no se ha consolidado como partido, el propio López Obrador, en uno de los zipizapes que hubo dentro de Morena, dijo que si siguen así se iba a la verde y a hacer su propio partido. No lo podría hacer para el 21, pero sí para el 24. Morena nunca ha sido un partido bien definido, bien hecho. ¿Dónde habíamos visto un partido así, Freddy? Fíjate, el PRI está tratando de engañarnos otra vez, con los mensajes de tu amigo el campechano, diciendo que van a meter la revolución. Cuando piense usted que nosotros creamos el Seguro Social, acuérdese del PRI. Cuando piense, o sea, cuando nos quiere echar la culpa de algo. Es lo mismo, pero a mayor escala de cuando yo iba a los pueblos de mi rumbo y me decían, no, es que, no voy a decir nombre, es que aquí vino el gobernador y nos hizo nuestros pisos. Vino el gobernador y nos dio vaquitas para que nos vendió ganado de su rancho. ¿Y qué nombre tiene el piso? Entonces quiere decir que la casa es de él. Uno de los principales problemas que tenemos en cuestiones políticas, uno de muchísimos que se pueden mencionar, es que los mexicanos, los yucatecos inclusive desde luego, no acabamos de entender que el dinero que gastan estos señores en las tres... Es de nosotros. Es nuestro, no es de ellos. Pues sí. ¿No? Y si lo entendiéramos así, no estaríamos tan contentos cuando oigamos que se aumentó a 200 millones de pesos. La gente está feliz porque hoy nos está robando otra gente. La gente está feliz porque hoy los hijos de Andrés Manuel ya tienen su fábrica de chocolates que se llama como su mamá. Y ya tienen su fábrica de cerveza, que es una maravilla. A la gente no le interesa cómo es que tres personas que no tenían oficio ni beneficio, que no sabíamos de qué vivían, nunca lo supimos. Hoy sean dueños de dos empresas nuevas, vigorosas, claro. Sí. Amaneciendo el sexenio de su papá. Digamos, como decía el propio señor, es la misma gata pero revolcada, a la macuspana. A la macuspana. El enemigo del neoliberalismo está pegado ahora al neoliberalismo, impulsando medidas neoliberales. Es el empleado número 1 al que le cuelgan cada semana o cada mes en la Casa Blanca el empleado del mes. Mientras mantenga el tema contenido de los migrantes, vas a ver en la Casa Blanca la foto de Andrés Manuel diciendo el empleado del mes porque hace muy bien su chamba. Nos contiene a todos los inmigrantes. ¿Vieron ustedes en redes sociales el video del señor ese que habló en una gira de López Obrador donde le dijo qué son los conservadores? No, no han entendido. Era un evento en la Ciudad de México
que hacen estas comunidades de... Creo que es una comunidad judío-cristiana. Sí, porque cuando presentaron al señor... Y el nieto... Es bisnieto de alguien del tema, ¿no? Pero refiriéndose a la expresión de López Obrador cuando le quisieron meter el tema del feminicidio y estaba presentando el cheque de 200 mil millones de pesos, ¿te acuerdas? Y no, el tema de hoy es el cheque, no los feminicidios. Y se molestó mucha gente. Entonces el señor dice en una parte que, señor, el que no ha entendido que a las mujeres hay que respetarlas, el que no ha entendido que tenemos que cambiar porque son otros tiempos, ese es un conservador. Y los conservadores son por definición pendejos. La esposa de López Obrador otra vez dice que pues estaba sonriendo, estaba aguantándose la risa. Tenía ganas de darle un pescozón, ¿no? ¿A quién? Al señor. ¿Ves que siempre te lo digo? ¿Ves que siempre te lo digo? El asunto es que yo creo que estamos en una vertiginosa carrera hacia el pasado. Hacia el pasado y eso nunca ha resultado. Y yo tengo 56 años, tú tienes 68 años, tú tienes 62. 62. Un pollito todavía. Aquí somos sobrevivientes de la última generación del priato. A nosotros nos tocó vivir el 68. ¿Cómo no? Nos tocó vivir el 72. El 70, el 72. Nos tocó vivir... ¿Qué año fue el mataron a Chara? 72. 74. Nos ha tocado vivir todo. Hemos visto todo. Y lo que estamos viendo hoy... No habíamos visto esto, ¿eh? Para los muchachos que creen que todo lo que están viendo es algo novedoso, no. Es algo peor de lo que ya vimos, porque además es exactamente igual, empeorado. Es exactamente igual, pero peor. Pero peor. Bueno, parece que hasta el viejo Muñoz Ledo ya se les rajó. Sí. Por lo que leí, por lo que declaró, sí. Muñoz Ledo dijo, oye, perdón si difiero en alguna opinión de ustedes, pero por ejemplo, a mí Muñoz Ledo a estas alturas me parece uno de los, si no el mejor, uno de los mejores políticos o más importantes políticos de México. Lástima que ya sus fuerzas se han mermado mucho. Mira, Porfirio. Pero ideológicamente es más centrado en Porfirio, incluyendo o remitiendo nada más a la cuestión de la izquierda. Porfirio es un tipo muy inteligente, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Es un tipo muy culto, pues, tampoco lo podemos negar. Pero el tipo es un protagónico del carajo. Porfirio político no tiene que ser. Sí, yo lo entiendo, pero hay unos que por lo menos lo disimulan. Porfirio no lo disimula. Porfirio es grandilocuente. Y Porfirio, sin quitarle los méritos que sí tiene, claro, el tipo, lo que yo creo es que haberse prestado con a tantas cosas lo ha llevado a que al día de hoy diga, ya no me puedo seguir prestando a algo porque me van a volver a empinar como me han empinado todos. Se prestó con Fox. A esa edad no creo que él tenga necesidad de hacer ninguna cosa que no le guste. Mira, la historia política de este país nos dice que alguien que ha sido secretario de Estado, que ha sido presidente de su partido, que ha sido embajador, no tendría necesidad de estar en ese ajo. Va a apoyar a Fox y es el papelón de su vida con Fox. Con Calderón no sé qué cargo tuvo o si decidió bajar un poquito la guardia. En el caso de ¿cómo se llama? De Peña Nieto, yo no recuerdo haberlo visto. No, para nada. Andaba de senador. Andaba de senador y todo el rollo. Y ahora ha pensado en eso en los años recientes, en ya retirarse. Es como los empresarios. De la política, pero ve cómo está el asunto y se vuelve a meter. Es como los empresarios que van a la cena. Dices tú, bueno, esta gente tiene su vida resuelta, la de ellos y de sus generaciones. Creo que lo único que tienen es dinero, porque dignidad no lo encontré, valor tampoco lo vi. Mira, hubo algunos que cuando salieron no se expresaron de manera obsequiosa con el presidente, y sí estuvieron inconformes con lo que les dijeron, casi a fuerza tuvieron que dar su lanita. Hay un yucateco que escribe todos los miércoles en el periódico Reforma. No sé si ustedes lo conocen. Se llama Eduardo R. Juchín. Cómo no, claro que sí. Don Eduardo R. Juchín. Don Eduardo, yo no lo alcancé en el diario. Él ya se había ido cuando yo llegué. Y Eduardo R. Juchín escribe en el Reforma el día de ayer un artículo. Fue vocal del entonces IFE. Del IFE. Escribe un artículo en el Reforma que no solamente me pareció un atentado contra la inteligencia de la gente, sino que además se me hizo un artículo rastrero y pueril de una manera... ¿De qué hablaba?
de la cena. Y él decía que él no quería ver con esos ojos que tienen los grandes intelectuales que censuran la cena como algo malo. Él quería verlo como esa gran bonomía de los empresarios que acudieron al llamado. Dices tú, esta cosa de veras... Es que yo tenía otra opinión los empresarios no han podido arrancar con sus inversiones en este sexenio porque no les han dado. No han querido. No han podido. No han querido. El que tiene dinero es de él. A ver, el que tiene dinero no lo tiene en México, Hinder. Bueno, el que tiene dinero no lo tiene en México, no lo va a traer porque no por lo mismo. Por lo mismo. Es que si te metes te aspiras a ocupar un puesto en un cargo, cualquiera que sea, desde el gerente de una tienda hasta una fábrica o presidente de la República, debes saber en dónde te vas a meter. No debes de estar consciente de que no vas a llegar a cortar todo. Creo que si Romo no has platicado tú con Romo, ¿va? No, es un tipo, por lo que entiendo y por lo que he leído, un tipo nefasto. Hasta la familia, hasta su familia. Y entonces los que fueron a la cena, muchos de ellos fueron pues dispuestos a dar la nylon y otros a ver qué va a decir este cuate, ¿no? Y salieron diciendo cosas. Oye, cuando el poder te intimida, no importa que sea del PRI, del PAN, del PRD o de Morena. Hay poder. Claro. Y además si tienes cola. Además si tienes cola. Claro que sí. Hay poderes, hay poder político, poder económico, hay los dos juntos y muchas cosas más. El hecho es Francisco, Freddy, que no hubo inversiones para crear empleos el año que terminamos. Ni van a haber. No hay factores que hayan cambiado que digan que va a cambiar. Eso es trágico. Haz lo que quieras, pero no dejes sin trabajo a la gente, tiene que comer. Lo trágico es que tú como gobierno, que eres el obligado de una forma u otra a impulsar la economía, seas el que la está ahuyentando, la está reteniendo y la está evitando. Es cierto eso, aunque a muchos seguidores de Andrés López, yo así le digo porque decíamos Vicente Fox, Felipe Calderón. ¿Por qué Andrés Manuel López del Perpetuo Socorro? Obrador. A ver, ¿a ustedes no les llama la atención? Yo les confieso que a mí sí. Que el señor haya decidido hacer el Banco del Bienestar. ¿Cuántos bancos tenemos en este país? Todos son extranjeros, excepto Banorte. Todos nos roban, Excepto Banorte. Sí, pero tenemos una ley ahí que se supone que los diputados, que son nuestros representantes, son los que la operan. Bueno, está bien. Pero ¿no te llama poderosamente la atención que hayan metido al ejército a construir 2,000 sucursales bancarias en este país? ¿Ya están haciendo? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Yo no lo sé. Bueno. Óyeme, el siguiente paso, es que yo creo, es decir, oiga, señores, ustedes tenían banco en México, tenían, Y el tema aquí es que yo veo que pianito, el señor está cooptando cosas, acaparando cosas, y nadie lo está viendo ni lo está diciendo. Y los que nos atrevemos a decirlo y a verlo, salen todos, seguramente tú te recibías algún beneficio. Hombre, yo voy ahora a mi pueblo y la visita más reciente, la semana pasada, me encontré con dos cuates, muchachos más jóvenes que yo, pero son mis amigos, y no hubiera yo creído que hubiera seguidores de AMLO tan recalcitrantes en mi propio pueblo. Yo pensé que no más había en el centro. Agradeceselo a Vila. Pues fíjate que sí, es copia. Agradeceselo a Vila. Y decir es una copia. Pues uno decía, bueno, lo bueno de ahora es que el dinero sí está llegando a la gente para ayudar a los pobres. A él no le ha tocado nada, no recibe un medio. Pero como eso le dicen o eso lo escucha, cree que ese proselitismo que está haciendo Morena o el presidente regalando dinero y él cree que un gobierno que regale dinero es un gobierno bueno. Sí, eso cree. Yo creo que un gobierno bueno. Hay que hacer un sesgo en eso del regalo. Ese regalo siempre ha existido porque es el método que se ha utilizado. Pero ahora lo hace directo para cooptar a la gente. Sí. Claro. Si se quiere aumentar un poquito el monto, quién sabe si la cantidad de gente, 2 o 3 programas más que
que tampoco han sido un éxito. Por ejemplo, el de los jóvenes solo es el 30% de lo proyectado que se ha cubierto. El de los Sembrando Vida, de ese subrayaba. Oye, pero es que así ayudan a los muchachos. Pero yo le dije a él es que siempre se ha hecho eso. Sí. Así como los pisos que tú contaste. Pero eso se lo agradecías al presidente municipal o al gobierno del... Estás hablando, te digo, no, del gobierno del gobierno, pues, lo recibías, pues podía ser el presidente municipal del gobierno del estado o del gobierno del estado. Ahora todo es del gobierno federal. De ahí lo ven. Por eso es lo mismo. Y sabes que Freddy, no ha pasado nada diferente. Freddy, los montos han cambiado un poquitito, pero ni siquiera. No, porque ahora ya no tenemos gobernador, tenemos gerente. Se entiende porque me dice, bueno, es que esos muchachos sí quieren superarse, tú, por ejemplo, tú no estás. Yo era pobre. Comíamos cosas que bajábamos de la mata, hacíamos caldo de chaya con tortillas calientes, éramos pobres. Pero era saludable. Y bueno, muchos, no solo yo, le digo muchas personas, me imagino que tú también no habrás nacido en pañales de seda. Varios de mi generación somos profesionistas, logramos hacer carrera y no necesitamos que nos vengan a regalar 200 pesos. Teníamos que trabajar para ir a la escuela. Sabemos que para que tengas algo tienes que trabajar. La gente no entiende que cada vez que el gobierno se vuelve más fuerte, lo único que hace es aplastar a la gente. Sí. Porque al final del día, la gente es la que mantiene al gobierno. El único dinero que tiene el gobierno es el que entrega a la gente. Hay que hacer realmente un estudio, analizar si hay un cambio en eso. Porque todos están preocupados porque está comprando votos. Es que eso siempre lo había hecho el otro gobierno. De igual manera, no sé si es la misma cantidad que se empleaba o un poquito más. Con la diferencia de que no se moría gente, de que sí había medicinas. Bueno, y además había medicinas. Claro. ¿No? Y en este caso... No hay medicinas. La gente que recibe, bueno, en los datos estadísticos de las dependencias de salud, tanto seguro como ICE, se habla de la cantidad de recetas no surtidas. Pero esa receta surtida es si tienes 4 medicamentos en la receta, si te dan una ya se considera como surtida y las otras 3 las tienes que comprar. Claro. Entonces había también que hacer un estudio de cuánto estamos gastando los que tenemos derecho a la salud en esos establecimientos de nuestro propio dinero para poder resolver nuestros problemas de salud. Porque los medicamentos no bajan de 800, de 500. Eso es lo básico. Mi hijo está en una clínica en un pueblo de aquí de Yucatán. A él le toca estar ahí 3 meses. En los 3 meses que ha estado ahí, no han surtido una sola vez metformina. ¿Sabes cuánta gente del pueblo es diabética? Y no han surtido una vez metformina. Hay un gobierno que presume, hay un gobierno que presume que tiene 158 mil millones de pesos de ahorro. Y te dice, terminamos el año y ahorramos 185 mil millones de pesos. El gobierno no está... Sí, y cerraste el año y cuánta gente se está muriendo de cáncer. Para hacer las sucursales de Bansefi, para hacer esas cosas. Y para meterle a Pemex, porque de ahí está yendo el dinero. Hoy publica una nota donde hablan de eso, ¿no? Que una buena parte de ese recurso, o todo ese recurso que no se empleó en el Seguro Social para los medicamentos y otras cosas que se requieren para la salud, fueron a parar justamente a Pemex, que es dinero malo para negocio malo. Es negocio de medicinas ahorita, ¿no? Claro. De medicinas, el punto más sobresaliente de que todos hablan es que no hay medicinas, que hacen falta muchos medicamentos. Ya deberíamos estar viendo qué calidad de medicamentos que nos están dando, porque por ejemplo yo voy a buscar una y una vez me lo entregan en un blister así, otra vez en un frasquito, o sea, no sé si de verdad esa medicina en Yucatán es buena. ¿Qué laboratorio hace las pruebas? En Yucatán hay una muchacha de apellido McDonald. Jennifer McDonald se llama. Jennifer McDonald tenía una enfermedad muy rarísima, y tenían que suministrarle en la clínica del Seguro Social que está escrita el medicamento. La señora se tuvo que amparar. Pasaron meses y meses y meses y no le entregaban el medicamento. Era un tema de vida o muerte. Sí, y la señora se amparó contra Zoé Robledo, contra todos en el sector salud. Ganó el amparo. Se lo ratificaron. 3 meses después de que gane el amparo. ¿Murió? No. Aceptan darle el medicamento. Le dan una sola vez y se lo vuelven a negar después. Y como ella... Cuánta maldad, ¿eh? Y como ella, hoy
nos hemos enterado que hay mucha gente que ha tenido que recurrir al amparo para que le toque el medicamento. Y el de ese derecho entonces, está en la Constitución. Tienes a un presidente que no solamente bueno, ahí lo es terco, está mandando como iniciativa para que sea constitucional. El problema es que, como decía mi amigo, tengo un amigo en Brice, decía, bueno, es que todo está muy bien, el proyecto está muy perfecto. Lo único malo es que ustedes no lo van a hacer porque les van a correr. Así nos está pasando, claro. ¿No? Todo el proyecto está muy bien, nada más que no hay dinero, ¿no? O sea, no se va a poder hacer tal proyecto, ¿no? Bueno, va a estar elevado al rango constitucional todo. El apoyo a los adultos mayores. Hacer leyes no son resolver los problemas. Pero, ¿y dónde está el dinero? Si la economía está de bajada, está cayendo. Ese punto 1, esas milésimas que estamos viendo, van a afectar a miles de personas. Momentos muy dramáticos en materia de ocupación. Tienen impacto de todo tipo. Hay una precarización ahorita de los trabajos. Se están vanagloriando con el aumento del salario mínimo, pero no es lo mismo hablar del 20% de 100 que del 20% de 1000. Porque, por ejemplo, si vemos ahorita, la semana pasada el tomate en los algunos supermercados llegó hasta 54 pesos el kilo. Sí. Imagínate. Sí. Y otros productos igual crecen. En un golpe nada más se quitan todo. Y están presumiendo de 3 o 4 programas de apoyo al campo cuando esos programas no sirven para bendita la cosa. Por ejemplo, el que presumen cada vez de peso a peso. Mis amigos que necesitan, digamos, una picadora de zacate que cuesta 10,000 pesos, no les van a ganar 5,000 para darlo. Solo aprovechan ese programa los que tienen algo de dinero. Lo de veterinaria en tu rancho es una jalada que existe desde hace mucho tiempo. A veces está el médico veterinario y puede ir a atender, a veces no. ¿Y el médico 24/7? El 24/7 pregunta en cualquier pueblo, ¿cómo les va? No hay, de todas maneras no hay medicinas, no siempre viene el médico, tienen que llevarlo a otra ciudad un poquito más grande. O sea, no es cierto, lo de los apoyos al campo son un invento. Pero ya tenemos otra vez Conasupo. ¿Cómo? Ya tenemos otra vez Conasupo. Nacho Valles, el nuevo director, creo que fue con Salinas, director de Conasupo, era el que permitió que Raúl Salinas importara la leche esa contaminada de Chernóbil, ¿te acuerdas? La radioactiva, que Nacho Valles no lo vio. De repente ahorita mismo me dio un ataque instantáneo de pesimismo, yo dije eso que acabo de decir. Me doy cuenta que desde que empecé en 1978 estaba la cosa así o peor y no hemos mejorado mucho. De veras que pues no te hagas pesimista porque vas a ver peores cosas. Sí, probablemente. Sí, nuestra capacidad de asombro va a ser, como dice Nacho Lozano, incentivada. No sé si has visto alguna vez el programa de Nacho Lozano. No pregunten ustedes si las cosas van a empeorar porque tengan la seguridad de que van a hacer todo lo posible porque sean peores. Y lo están logrando con una facilidad. Bueno, yo anoche me solacé un poquito, ganó mi equipo favorito en América, en penales, Comunicaciones de Guatemala. Por eso está este país jodido. La gente hablaba de fútbol y viene el pinche diluvio y no se hincan, cara, de veras. La verdad es que yo muchas veces he dicho a mis colegas los periodistas, digo que los que tienen la suerte de tener un trabajo porque las fuentes, sobre todo los medios impresos, se están cerrando, deberíamos cobrar un bono especial por ver tanta mierda todos los días y digerirla para digerirla y entenderla para hacer que todo el mundo la pueda leer. Un poco la que no se debe publicar por razones éticas, morales o de buen gusto, de mal gusto, como sea, ¿no? Pero nosotros ya lo vimos, ya lo comimos, ya lo vimos. Porque este es un trabajo a veces pesado. Voy a cumplir 38 años de dedicarme a este negocio. Y así como tú, hubo grandes satisfacciones que escribía yo una nota y al día siguiente veía cómo repercutían y cómo cambiaban cosas y todo el rollo. Porque por lo menos en esa época que no era la ideal, que estaba muy lejos de ser idílica y que muchos tuvimos que afrontar las consecuencias de nuestros actos, de lo que escribíamos, de lo que decíamos, de lo que caminábamos, pues por lo menos había una intención, aunque fuera fingida, de escucharte. Y lo que decías medianamente hacía que por lo menos el que estaba enfrente, que era el responsable, decía, ay, este güey ya se dio cuenta, ¿no? Lo voy a hacer de otra manera para que yo... Hoy
tenemos un presidente que te dice, no, porque tú eres un corrupto. Eres un fifí. Y con eso, no solamente les estás viendo que se están robando todo, que no hay concursos para nada, que la economía va en picada, que el tipo se está apoderando de todo el país. No les gusta que se lo digan. Y se molestan si se lo dices. Porque tienes que estar de acuerdo. La gran diferencia de estos 38 años con estos 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo lo resumo. Pues ya le subiste. No es todavía 2. No es que parecen 2. Pero parecen 2. Estos 15 meses de Andrés Manuel, presidente de la República, 15 años. Lo único que yo he visto que crezca es la intolerancia. Sí, así es. Y es la auténtica incapacidad de dar resultados, que además, si se los reclamas, te vienen a decir que poco aguantas. Oye, 18 años estuviste campaña. 18 años nos dijiste que veías que estaba mal, que veías que estaba mal. Cosa que no haya prometido. En la cuestión social, yo sostengo que los grupos que más beligerantemente exigen tolerancia son los más intolerantes. Ellos pueden pensar lo que quieran de mis convicciones, pero yo no puedo pensar lo que yo quiera de sus convicciones, ¿no? Efectivamente. Esto no. Demostrando. Sí, esto lo noté ayer para un trabajo. ¿Los medios siguen siendo contrapeso de los 3 poderes? No, ya no. La prensa escrita ya valió casi camote. Ya nada más anda los poderes son contrapeso de los medios. Ahora, ¿y sabes por qué? Por la cuestión económica. ¿Sabes qué es lo más triste del caso? Que hay una parte de la sociedad que se niega a aceptar el contrapeso de los periódicos. Porque ese grupo de personas que son adeptas, así casi enviciadas al poder de este señor, son los primeros que salen a decirte que pobre de ti que evites que lo joda. Y eso nos está pasando. Hoy estamos viendo que las cosas vienen mal y se están agravando y la gente dice, oye, pero no te metas, dale chance. Ok, está bueno. Partido ganamos 70 años, me dijo el otro día en un cuate allá en mi pueblo. Oye, pero no. Pero con esa experiencia. Esperar 70 años más. Es como el partido ¿cómo va el partido? De Chivas a Cruz Azul, por decir algo, ¿no? ¿Cómo va el partido? 3-1. ¿En qué minuto van? Va a acabar todavía el primer tiempo. Hay chance. Hay chance no de que empaten, sino de que le metan otros 3 goles. Vamos a esperar tanto, de repente nos va bien. Bueno, pues el 9 se mueve, hay que ver también, porque vale la pena pensar que puede tener algún tipo de impacto, no sabemos dónde. Yo me voy a poner camisa morada, Freddy. Lo que pasa es que tenemos una situación que ya se complicó mucho, en el sentido de que todo el mundo ya llamó a todo el mundo para que se vaya el 9 que se mueve. Claro. El ejército, la marina, las empresas, muchas empresas. Secretaría de Educación. Tienen que ser vigilantes, no me van a meter en peligro a un sector. No, yo creo que quién sabe qué van a hacer, no sabemos. Bueno, lo que sí puede ser seguro es que se les va a salir el control. Van a hacer un puente, porque el 9 es lunes. Sí, entonces ya se les salió el control. Yo creo que independientemente de todo, las intenciones de tener pues tomado el movimiento, no lo van a poder hacer, independientemente de las radicales y de los radicales. Yo creo que el asunto es que es un problema de sentimiento nacional. Es cultural. Y es donde se les va a salir. Mira, es cultural, es sistémico. Nadie es priista cuando está muerto, nadie es berreísta cuando está muerto, nadie es opositor cuando esté muerto. Y la realidad es que no hay una sola voz que no merezca que le escuchemos. Claro. No hay una sola voz que no merezca. Quien sea, que seas priista, que seas fifí, conservador. Porque es que no debería. Aún ser conservador es un derecho. Así es. De hecho, yo tengo la intención de mi artículo del próximo lunes, lo voy a dedicar a ser conservador. ¿Por qué ser conservador es malo y por qué ser liberal es bueno? ¿Por qué? Pues no puedo ser lo que yo quiero. Creo que lo que tienes que desenmascarar en tu artículo es a alguien que finge ser liberal cuando es el peor de los conservadores de este país. Sí. Los cambios no siempre son buenos. Podemos citar varias revoluciones, no solo la de México, la de otros países, que no trajeron nada más que muertes. Los pobres pusieron los muertos y después otra clase dominante se repartió el poder. Bueno, y siempre ha pasado. Es lo que pasó ahora, el 1 de julio. Sí, claro, así es. Otros llegaron unos pusieron los votos y otros... Porque otros disfrutan la riqueza. Yo estoy esperando que enjuicien a Calderón, que enjuicien a Fox, que enjuicien a Peña Nieto. Además del apunte que hacía un comentarista el otro día,
¿Por qué le echa la culpa a Andrés López todo a Calderón y no a Enrique Peña? Porque Calderón le robó la presidencia de la República. No, y Enrique Peña pactó con él, se dice. Se dice. Yo no puedo asegurar, si me convocan a dar pruebas, no. Bueno, pues, mire, como ese tema de las pruebas está medio peliagudo, ¿qué le parece si nos da usted una semana más para tratar de juntarlas? De juntar pruebas, ¿no? Freddy, muchas gracias. A ustedes, muy bonita plática. Francisco López. Fría plática de esta mañana. Y lo mejor, Freddy, es que no nos pusimos de acuerdo en nada. No. Son las que salen mejor. Efecto. Pase feliz fin de semana. Muchas gracias.